Fibromialgia, el tema del día de hoy. El doctor Julio Duque nos acompaña, médico reumatólogo. Un gusto recibirlo. Bienvenido. Gracias, el gusto es mío. Gracias por acompañarnos el día de hoy para hablar sobre este tema tan importante y muchas veces desconocido para muchas personas. Vamos a comenzar, a pesar de que veíamos un adelanto en la parte anterior para las personas que se están conectando con nosotros en este momento. Vamos a explicar qué es la fibromialgia. La fibromialgia básicamente es una condición, más allá de una enfermedad, como se caracteriza o se cataloga, es una condición en la cual el paciente, sin tener inclusive una razón conocida, empieza a desarrollar un síndrome doloroso, crónico, y que se manifiesta de muchas formas. Inicialmente con un dolor artromusculoesquelético y posteriormente un dolor que se va generalizando a través del tiempo. Son enfermedades, o es un conjunto básicamente de enfermedades, en donde no solamente está contemplado el dolor musculoesquelético, el dolor del soma, el dolor del cuerpo, sino que también se acompaña de manifestaciones neuropsiquiátricas, se encarga básicamente también de manifestaciones cognitivas, que engloban, por supuesto, la parte afectiva del paciente y evidentemente la parte incluso hasta motora, ¿okay? Claro. En algunas de las circunstancias, por supuesto, en casos más avanzados. ¿Hay algún componente inflamatorio para estos malestares, dolores intensos? Como tal, no, realmente. De hecho, es una enfermedad que carece de una base fisiopatológica inflamatoria, Ok. pero no por eso el dolor no existe. Por el contrario, hoy en día incluso la ciencia ha demostrado que el dolor está presente. Hay unas manifestaciones de dolor incluso en ausencia de inflamación como tal. Hoy en día, por ejemplo, se conoce que el mecanismo que desencadena la enfermedad es variado. Va desde trastornos traumáticos previos o preexistentes en el paciente, los cuales se perpetúan. Cuando hablamos de traumático, ¿nos habla de algún tipo de accidente o Sí, traumático emocional? ambas realmente, Ok, ambas, ambos ambas. traumas son válidos para el desarrollo Sí, de ella. sí, sí, es un patrón que inicia, un gatillo disparador, Ok, ¿ok? Y que lógicamente se perpetúa en el tiempo. El trauma puede ser cirugías previas, traumatismos directos, contusos, y ok. puede ser inclusive manifestaciones neuropsiquiátricas, eh, razones de luto, razones de duelo, ¿ok? Pérdidas familiares, por supuesto, una sensación de dolor. Recordemos que es una sensación, es una manifestación subjetiva, por tanto, cada persona en particular manifiesta el dolor con la intensidad y con el tipo, ¿ok? A lo cual pues, su cuerpo lo genera o está acostumbrado o simplemente ha modulado su respuesta del dolor. Doctor, con respecto al dolor, me gustaría detenerme en este punto para que hablemos un poco sobre las intensidades, porque a veces dicen, bueno, es más sensible, es menos sensible, es más resistente al dolor, menos resistente al dolor. ¿De qué se trata esto Sí. realmente? Esta Bueno, escala. el dolor es una sensación, es una experiencia sensorial muy subjetiva. Claro. Cada paciente experimenta y manifiesta el dolor, ¿ok? De una forma muy particular. No existen dos dolores diferentes ni dos personas que manifiesten el dolor de la misma forma. Existen escalas, ¿ok? La mayoría de ellas son subjetivas también, que permiten básicamente evaluar la intensidad del dolor. La más conocida por todos los médicos, incluso por muchos pacientes, es la llamada escala visual análogo del dolor, la cual trata básicamente de interpretar en relación a la memoria del paciente en cuanto a su dolor, es tratar de establecer cuál ha sido el dolor más fuerte que ha tenido en su vida hasta el momento del análisis y cuál ha sido el menor, cuantificando el máximo como 10, ¿okay? Y mínimo como 0 o 1. Y durante las entrevistas sucesivas, pues básicamente uno va tratando de establecer realmente cuánto es la cuantía de ese dolor, haciendo por supuesto mención a qué dolor ha sido previamente conocido el paciente como su dolor más fuerte. Con ¿Okay? respecto a esto se lo pregunto porque a veces vemos pacientes que dicen, no, es más tolerante al dolor que otros, o lo siente con mayor intensidad o no. Las personas con fibromialgia tienden a sentir con mayor intensidad el dolor persistente. Sí, de hecho, a la fibromialgia se le conoce también como la enfermedad del dolor inexistente o el Claro. dolor invisible. No hay una causa directa o evidenciable, objetiva, pero el paciente tiene dolor y eso evidentemente al Puede ser una ser que sensación. no se haya golpeado y sienta la sensación como si fuera un dolor de un golpe, por Sí, ejemplo. sí, por supuesto, claro que sí, inclusive mucho más intenso de los golpes que el paciente ha experimentado a lo largo de su vida. Puede ser que un paciente que siempre tenga algún tipo de dolor en su cuerpo sea un paciente con fibromialgia. Sí, de hecho, estos pacientes muchas veces son incomprendidos. Claro. ¿Por qué? Porque, bueno, siempre manifiestan dolor, tienen alguna queja en relación al dolor,
en relación a las posturas, en relación al sueño, en relación a la parte cognitiva. Muchas veces inclusive en el trabajo son catalogados como personas básicamente que le huyan al trabajo, como Claro. me mencionó un paciente hace poco. Porque se quejan mucho. Sí, sí, sí. De hecho, muchas veces estos pacientes, al ser tan incomprendidos, pasan por ser considerados como reposeros, pasan a ser considerados básicamente pacientes como simplemente que les una sensación de algias, ¿ok? Generalizadas. Y esto evidentemente, pues, en su entorno es muy incomprendido. Claro, además pueden haber pacientes que tengan dolor persistente, que nunca se le quite, que todos los días tengan dolor, pero que no lo manifiesten. Sí, Que por supuesto. aprendan, en teoría, a vivir con el dolor. Sí, es que el dolor particularmente tiende a tener modulantes o efectos moduladores. Uno de ellos, evidentemente, es la educación del paciente, otro el medio donde él se desarrolla, donde se desenvuelve, la experiencia de dolor previa que ha tenido, las personas con las cuales evidentemente está. Los medicamentos también son moduladores, ¿ok? Para ello. Las mujeres llegan a tener pues, sensaciones de dolores discretamente un poco menor que los hombres, eso está comprobado científicamente. O sea que Sin embargo, dolores más suaves. no, no se trata de suavidad o de mayor intensidad, sino Ok. simplemente el número de receptores para el dolor que existe a nivel del ¿Es cuerpo. mayor o menor Es menor en las mujeres. que en ¿Bien? hombres? Sí, sin embargo, el dolor básicamente, como le dije, pues es una expresión subjetiva, pues evidentemente puede incluso tener amplificadores. La condición de depresión, la ansiedad, pudiese básicamente que un dolor catalogado inicialmente como leve, automáticamente aumente su intensidad y por tanto entonces se llega a perpetuar en el Un tiempo. paciente que tiene malestares, pero que el dolor no es tan agudo durante el día, pero si lo tocas o haces contacto con él, si duele, algo que de repente no debería doler, Ujú. ¿se podría catalogar también como fibromialgia? Para catalogar realmente la fibromialgia se debe recurrir primero a un análisis de la vida del paciente, la historia clínica, como le llamamos, Ok. en los cuales pues recogemos una serie de datos que nos permitan básicamente establecer realmente si hay una noxa, es decir, si hay un elemento causal del dolor. Para poder llegar al diagnóstico de fibromialgia, debemos básicamente establecer de que no existe ninguna otra condición de enfermedad que desencadene ese dolor realmente. Claro. Al no tener realmente una causa ostensible de dolor, pudiésemos estar eventualmente en el diagnóstico de una fibromialgia. Mencionas que el dolor a la palpación de diferentes puntos pudiese básicamente ser un elemento diagnóstico, y sí, efectivamente así lo es. Los grandes centros que se han encargado de establecer los criterios diagnósticos para este tipo de enfermedad, pues así lo catalogan. Muy bien, doctor. Vamos a irnos a una pausa, regreso, vamos a hablar si existe algún estudio como tal que ayude al médico al diagnóstico o si es netamente clínico, seguimiento, como usted nos dice, de la vida del paciente, de cómo siente los dolores y que si no tiene otra enfermedad. Vamos a verlo esto al regreso con el doctor Julio Duque, médico reumatólogo. Estamos hablando sobre fibromialgia. Preguntas, comentarios a redes activas, @salud_gb, @Daniela J. Salas. Volvemos.